Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Cómo liquidar a un empleado. Yo soy Jonathan Henao y esta es la orientación número 3 que corresponde a prestaciones sociales. Aquí aprenderás cómo liquidar cesantías, cómo liquidar intereses sobre las cesantías, cómo liquidar prima de servicios y cómo liquidar vacaciones. Y por supuesto también comprenderán cómo utilizar la herramienta del liquidador automatizado de empleados, que será un obsequio para ustedes una vez finalizado el curso y que les ayudará a liquidar prestaciones sociales y demás en un periodo de tiempo muy corto. Así que te recomiendo que si esta es la primera vez que ves un video de este curso, te suscribas al canal, actives las notificaciones y te des una pasada por los videos anteriores a esta orientación para que estés completamente enterado en las etapas de lo que llevamos de curso. Para comenzar, vamos a tener presente que siempre que hablemos de prestaciones sociales en la liquidación de un empleado o en la liquidación de un contrato de trabajo, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y vacaciones, como lo mencionaba. Bien, en ese sentido seguiremos trabajando el caso que hemos venido estudiando a lo largo del curso entre KDF y Jonathan Henao, que si recordamos en la orientación anterior, para efectos de la herramienta del liquidador, quedamos en que habíamos diligenciado toda la información general que solicita el liquidador, ¿cierto? Pasamos a la parte de salarios y seguridad social, que fue exactamente la orientación anterior. Diligenciamos la información necesaria, ¿cierto? Dijimos que en esta liquidación le íbamos a cancelar a Jonathan 20 días de salarios y que en esta misma liquidación le íbamos a hacer el descuento por seguridad social, salud y pensión, y que en este caso a Jonathan no se le va a hacer descuento, o más bien no se le va a pagar trabajo suplementario porque el caso no lo dice, y que Jonathan en los últimos 3 meses, como tiene un salario fijo, en los últimos 3 meses no presentó ningún tipo de variación en el salario, ¿cierto? Ahí fue que quedamos la orientación anterior. Entonces en este caso vamos a pasar a continuar a lo que es el aspecto de prestaciones sociales. Bien, entonces comencemos. Ok, empezamos con las cesantías. ¿Para qué se pagan cesantías? Para otorgar al trabajador recursos que constituyen un auxilio para el momento en que quede sin empleo. Esa es la finalidad del pago de las cesantías, para que cuando una persona se quede sin trabajo pueda tener unos recursos que le ayuden a sostenerse durante ese periodo mientras el cual permanezca sin empleo. ¿Cómo se pagan cesantías? En su forma normal se pagan anualmente a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que el empleado prestó sus servicios, y no se cancelan directamente al empleado, se consignan en un fondo que tiene una cuenta que le pertenece al empleado, pero no se le gira el dinero directamente al empleado. Es decir, las personas que este año están laborando y pasen el 31 de diciembre y sigan laborando en la entidad, las cesantías de este año 2020 se las pagará la empresa a más tardar el 14 de febrero del año 2021 en el respectivo fondo de cesantías que tenga el empleado, ¿sí? Hay otra forma de pagar cesantías, y es cuando se termina el contrato de trabajo. En ese caso significa que se terminó el vínculo laboral, por lo tanto hay que hacer una liquidación de empleados, que es lo que vemos en este curso, y por lo tanto ahí en ese momento hay que cancelar las cesantías y ya no se pagan en un fondo, sino que se pagan directamente al empleado, ¿sí? Entonces cuando se liquida el contrato de trabajo hay que pagar cesantías y ese valor se le gira directamente al empleado, ya no se consigna en un fondo. ¿Cuánto se debe pagar de cesantías? La norma establece que se debe pagar un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Es decir, quien labore todo el año completo tiene derecho por cesantías a un mes de salario
también completo. Sin embargo, si no labora el año completo, entonces tiene derecho a cesantías, pero no un mes de salario completo, sino proporcionalmente, ¿cierto? Es decir, un ejemplo, si la persona no trabajó el año completo, sino que trabajó 6 meses nomás, o sea, medio año, entonces su cesantía no va a ser un mes de salario, sino medio salario, ¿cierto? Porque es proporcionalmente por fracción de año. Si tomamos esta concepción y la traducimos en términos matemáticos, obtenemos lo que sería la fórmula que se utiliza para calcular el valor a pagar de las cesantías. La fórmula es salario mensual base por los días trabajados, y a ese resultado se divide entre 360. ¿Por qué entre 360? Porque laboralmente todos los meses tienen 30 días, todos sin excepción, no hay meses ni de 28 ni de 31. Todos los meses tienen 30 días, es decir, todos los años tienen 360 días. Ok, revisamos entonces el caso que hemos venido trabajando, el caso de estudio, ¿cierto? Recordemos el vínculo laboral que existía entre KDF y Jonathan Henao con su cargo de contador y que ganaba por sueldo fijo 2 millones de pesos mensuales. Si recordamos la orientación anterior, ya teníamos la parte de información general, ¿cierto? Todo lo que nos dice el caso, fecha de inicio, fecha en la que terminaba el contrato y la fecha en que fue despedido sin justa causa. En el aspecto de salarios observamos también que en la liquidación se le va a cancelar a Jonathan 20 días de salarios, que en esta misma liquidación se le va a efectuar el descuento por seguridad social, es decir, salud y pensión, y que en esta liquidación no se le va a pagar trabajo suplementario porque el caso no nos da información al respecto. Y como sabemos, ya aquí Jonathan tiene un sueldo o tenía un sueldo fijo, y ese sueldo fijo en los últimos 3 meses antes de su retiro no presentó ninguna variación, como podemos observar, y hasta aquí habíamos llegado en la orientación anterior. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para efectos de liquidar las prestaciones sociales. Vamos a ver cómo. Según la fórmula que tenemos de cesantías, es salario mensual base por días trabajados entre 360. Si trabajamos directamente aquí en un documento de cálculos, pasamos la fórmula, que es esta, salario mensual por días trabajados entre 360, y vamos a calcular entonces las cesantías que le corresponden a Jonathan como empleado. ¿Qué tenemos o qué necesitamos mejor? Necesitamos el salario mensual base y los días trabajados de Jonathan, ¿cierto? Eso es lo que nos solicita. Entonces vamos inicialmente aquí a calcular lo que es el salario mensual base para este caso. Vamos a poner el salario mensual base. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es esto? ¿Qué es eso de salario mensual base? Para ese caso necesitamos tener muy en cuenta la definición precisa de salario mensual base. Cuando hablemos de ese término, salario mensual base, siempre recordemos que estamos haciendo referencia a todos los pagos que recibe el trabajador y que legalmente constituyen salario, incluido el auxilio de transporte. Porque recordemos que el auxilio de transporte, aunque técnicamente no es salario, por expresa disposición legal, pues hay que incluirlo en la base del salario mensual para efectos de liquidar las prestaciones sociales. Entonces, cuando hablemos de salario mensual base, estamos refiriéndonos a todo lo que constituye salario y se le paga a ese empleado. Ahora, ¿qué es lo que constituye salario? Como veíamos en la anterior orientación y como lo podemos observar en el liquidador,
aquí están todos los conceptos que constituyen salario, que son el salario o el sueldo pactado, el auxilio de transporte por norma, las comisiones, las bonificaciones habituales, las horas extras, los recargos nocturnos, los demás recargos dominicales y festivos, es decir, todo lo que es trabajo suplementario, y viáticos de manutención y alojamiento. Todos estos conceptos constituyen salario. Entonces vamos a calcular esos conceptos aquí en la parte de nuestros cálculos de cesantía, ¿cierto? Necesitamos calcular el salario mensual base para Jonathan. ¿Cuál es el salario mensual base? Todo lo que constituye salario. Aquí está todo lo que constituye salario. Vamos a ver Jonathan qué tiene de eso. En el liquidador vamos, Jonathan realmente no tuvo ningún otro concepto. Jonathan simplemente, como lo muestra el caso, son 2 millones de pesos mensuales. En ningún lado tenemos información de que gane comisiones, ni bonificaciones habituales, ni nada al respecto. Entonces el salario de Jonathan simplemente van a ser 2 millones de pesos. Auxilio de transporte, ya vimos en la orientación anterior, no tiene derecho porque supera los 2 salarios mínimos mensuales, no tiene derecho a auxilio de transporte. Comisiones no tiene, bonificaciones no tiene, horas extras no tiene, recargos, ni recargos dominicales, ni viáticos tiene. En ese sentido, si sumamos todos los conceptos, pues llegamos a conocer que el salario mensual base para Jonathan siguen siendo los 2 millones, ¿cierto? Sin embargo, si él tuviese comisiones, bonificaciones o demás conceptos, pues ya empezaría a variar este salario base. Es muy importante que tengamos en cuenta qué es eso de salario mensual base y qué es lo que constituye, ¿cierto? Como en este caso Jonathan son 2 millones. Ya tenemos el primer dato, este salario mensual base. Ahora necesitamos los días trabajados de Jonathan en este caso. Como podemos observar, Jonathan empezó el 1 de enero del 2020 y se retiró el 20 de junio del 2020, que asimismo debe estar en el liquidador. Empezó el 1 de enero y se retiró el 20 de junio del 2020. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuántos días hay entre esas dos fechas para saber los días trabajados, ¿cierto? Entonces vamos a calcular aquí días trabajados. ¿Qué necesitamos? La fecha inicial y la fecha final. Ya sabemos que Jonathan empezó el 1 de enero del 2020 y terminó el 20 de junio del 2020. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una fecha, una resta entre estas dos fechas. Yo puedo decir aquí que résteme esta fecha final menos esta fecha inicial, ¿sí? Y como yo cuando hago una resta no me tiene en cuenta el primer número, el primer dato, entonces yo siempre que resto fechas tengo que sumarle el más 1 porque debo contar justo ese 1 de enero que se supone que ese mismo día empezó a trabajar, ese mismo día laboró. Hay que contárselo al empleado, ¿cierto? Siempre sumamos más 1. Si yo hago entonces esa resta, me da que entre el 1 de enero y el 20 de junio del 2020 pasaron 172 días. ¿Cómo constatamos esa información de que si sean 172 días? Pues revisamos acá, enero a junio, necesitamos meses de enero a junio, que son los meses que trabajó Jonathan, ¿cierto? ¿Qué sabemos nosotros? Enero tiene 31 días, febrero de 2020 tiene 29 días, marzo 31, abril tiene 30, mayo 31 y junio, pues Jonathan se retiró el 20 de junio, o sea que aquí trabajó 20 días. Entonces si sumamos esos días por completo, observamos que son 172, o sea que la resta está correcta. Pero hay algo que debemos tener muy presente, y es que, como ya lo mencionamos, laboralmente los meses todos tienen 30 días, correcto. Entonces enero va a tener 30,
febrero también, marzo, abril, mayo y junio. Laboralmente también tiene 30, pero él se retiró el 20. Entonces aquí son 20 días, es decir, son 170 días laborados o trabajados los que Jonathan realizó. Entonces en esta vemos que esta resta nos sirve comercialmente, pero para efectos de liquidación laboral no nos sirve restar así. Entonces para eso utilizamos una fórmula de Excel que se llama días 360. ¿Qué es eso de días 360? Aquí podemos observar, calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, 12 meses de 30 días cada uno, es decir, exactamente lo que necesitamos, años laborales. Entonces seleccionamos esa fórmula y nos pide un dato que es la fecha inicial. ¿Cuál es? El 1 de enero, acá la tenemos, punto y coma. En este caso la fecha final ya la tenemos, es el 20 de junio y ahí podemos cerrar la fórmula, ¿cierto? ¿Qué nos faltó? Sumar el 1 de enero, que también siempre cuenta, ¿cierto? Porque ese primer día que el empleado empezó a trabajar, siempre sumamos más uno entre las dos fechas y tenemos que la fórmula ya da 170, justo lo que necesitamos porque laboralmente es así. Ya tenemos entonces los dos datos para la liquidación de las cesantías. El salario mensual base de Jonathan, vamos a pasarlo acá en esta fórmula. ¿Cuál es el salario mensual base de Jonathan? Es 2 millones, acá ya nos dio el resultado. ¿Cuáles son los días trabajados de Jonathan? Son 170, acá ya tenemos el resultado correcto. Y 360 siempre va a ser un número constante en esta fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula como tal y decimos que primero, entre paréntesis, ¿cierto? Para efectos de Excel, lo primero que hay que hacer es tomar el salario mensual base y multiplicarlo por los días trabajados. Entonces tomamos el salario mensual base, multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos por los días trabajados, 170, ¿sí? Cerramos paréntesis para saber cuánto nos da justo esta parte de arriba de la fórmula, porque a esto que nos dé aquí lo debemos dividir entre 360, ¿cierto? Entonces le decimos al Excel que este salario mensual base lo multiplique por los días trabajados y a eso que le dé divídalo entre 360, ¿sí? 360 y el resultado es 944.444 pesos. Vamos a observar el liquidador. Ya sabemos que Jonathan por cesantías, en ese caso de estudio, hay que pagarle 944.444 pesos por concepto de cesantías. Observemos el liquidador. Estamos acá en la información general que ya la vimos, ya determinamos lo que es salario y seguridad social, orientación pasada, continuamos y llegamos justo a lo que es prestaciones sociales y empezamos con la primera, cesantías. Observemos lo único que nos pregunta el liquidador, son solamente 4 preguntas. La primera nos dice: ¿las cesantías han sido liquidadas y pagadas en los tiempos establecidos? Observemos el caso. Jonathan empezó el 1 de enero y se retiró el 20 de junio del mismo año. Sí, su contrato iba a ser hasta el 31 de julio de 2020 y como ya vimos que las cesantías pagan anualmente, ¿cierto? Anualmente, a más tardar el 14 de febrero en este caso, pues a Jonathan ni siquiera se le ha cancelado en ningún momento cesantías. Entonces, ¿las cesantías han sido liquidadas y pagan los tiempos establecidos? No, ni siquiera, porque Jonathan ni siquiera lleva un año de trabajo, o sea, no se le han pagado cesantías ni consignado ningún fondo, entonces no se le han pagado. Fecha de inicio para la liquidación de cesantías, ¿sí? Ese es el caso en el que a Jonathan se le hayan pagado cesantías hasta determinada fecha. Entonces en el momento en que retorna, pues colocaríamos la fecha. Utilizar días laborados calculados. Le decimos al sistema que sí. ¿Qué es lo que me está preguntando el sistema?
que, que si los días que va a utilizar para calcular las cesantías van a ser entre la fecha que yo le di al sistema de inicio y la fecha final del contrato, ¿sí? Entonces yo le digo que sí, ¿sí? Ahora yo tengo otra opción y es darle que la opción que no en el caso de que yo sepa que Jonathan aquí trabajó, por ejemplo, menos de estos 170 días. ¿Por qué? Porque un caso hipotético, digamos que en marzo tuvo 10 días de licencia no remunerada, entonces aquí ya serían no 30 sino 20, entonces empieza a disminuir, pero el liquidador por obvias razones no tiene forma de identificar si en determinado mes el empleado trabajó o no trabajó los días completos. El liquidador, los datos que tiene son las fechas de inicio y las fechas en que se retira el empleado. En este caso, si Jonathan trabajó menos de los 170 días, entonces aquí yo tendría que decirle que no al liquidador, que no me tome los días calculados, sino que colóqueme 160, por ejemplo, porque Jonathan no trabajó 170. Pero en este caso Jonathan, como el caso no nos dice nada, entonces Jonathan sí trabajó completo, decimos al sistema que sí tome los días calculados automáticamente, y en días laborados ingresados de forma manual pues los dejamos en 0. Entonces mire lo único que tuvimos que colocar: ¿la cesantía ha sido liquidada? No. ¿Utiliza días laborados calculados? Sí. Y ya, entonces vamos a ver el liquidador, la liquidación completa como tal. Observamos la parte de cesantías específicamente y tenemos acá fecha de inicio para liquidación de cesantías 1 de enero del 2020. ¿Por qué? Porque pues ese es el día en que empezó el empleado a laborar, ¿cierto? Si nosotros hubiésemos colocado aquí una fecha de inicio, es decir, en el caso hipotético en el que Jonathan, por ejemplo, llevara varios años en la empresa, entonces como año tras año le pagan cesantías, entonces yo acá tendría que colocar la fecha de inicio desde las últimas cesantías que se le pagaron, ¿cierto? Si yo colocara la fecha acá, pues entonces esta sería la fecha que me tendría que tener en cuenta el liquidador. En este caso, Jonathan no lleva ni un año, yo le dije que tomara la fecha automáticamente, entonces me tomó la fecha en que Jonathan empezó, es decir, correcto. Días liquidados para efectos de cesantía 170, que es exactamente los 170 que me debe colocar, porque ya vimos acá, ya hicimos el cálculo, son 170 días. Y el salario base son 2 millones. ¿Por qué? Porque ya observamos acá todo el salario mensual base de Jonathan. El sistema tuvo en cuenta todo esto y se dio cuenta que son 2 millones. Pero nosotros en ningún momento tenemos que estar haciendo cálculos de ninguna manera. Esos son los datos que tuvo en cuenta el sistema. Observamos acá el resumen de liquidación de pagos, cesantías, cálculo de liquidación para efectos de que el empleado tenga en cuenta cómo se le liquidaron sus prestaciones sociales. 2 millones el salario base, observamos acá 2 millones salario base de cesantías, por días laborados 170 que muestra el liquidador sobre 360 días, lo que es decir que hay que pagarle por cesantías 944.444 pesos, que ya vimos es exactamente lo correcto. Eso es lo que hay que cancelarle de cesantías. Así funciona el liquidador respecto al término de cesantías. Ahora, eso no es todo en cuanto a la liquidación de cesantías. Hay otro aspecto que se debe tener muy presente, y es cuando hablemos de salario mensual base, que ya sabemos cuáles son esos conceptos que constituyen ese salario mensual base, ¿cierto? En lo que concierne a las cesantías, ese salario mensual base lo va a determinar, o es posible determinarlo de dos maneras. La primera manera, o una de las maneras, es que ese salario mensual base sea el último o corresponda al último salario mensual devengado por el trabajador, y la otra opción es que corresponda
no al último salario mensual devengado por el trabajador, sino al promedio de los salarios devengados en el último año de servicios por ese trabajador. ¿Qué es lo que determina si debe utilizar el último salario mensual devengado o el promedio de los salarios de todo el último año de servicio? Lo que determina esa cuestión o esa selección del método es el tipo de salario. Entonces aquí tenemos, para utilizar el último salario mensual devengado por el trabajador, debe corresponder que ese trabajador devengue un salario fijo sin variación. Eso es lo que significa salario fijo sin variación. Para los empleados que en el momento de su liquidación del contrato tenían un salario fijo y ese salario fijo no haya tenido variación, entonces la base de ese salario mensual es el último salario devengado por el trabajador al momento de su retiro. Pero si el empleado tenía un salario fijo pero con variación, como en este caso salario fijo con variación, en ese sentido ya no se puede tomar el salario, el último devengado, sino que se debe tomar por norma el promedio de los salarios devengados en todo el último año de servicios. ¿Sí? El caso de Jonathan es un caso de salario fijo. Sí, el caso de Jonathan es un caso de salario fijo, por lo tanto Jonathan es posible que tenga las dos opciones. Aquí hay salario fijo y acá hay salario fijo. ¿Qué es lo que define cuál de las dos opciones se debe utilizar para Jonathan? Es la variación, si tuvo variación o no tuvo variación. Si es sin variación, entonces utilizo el último salario, y si ese salario fijo es con variación, entonces utilizo el promedio. Como podemos observar acá en el liquidador, para el caso de Jonathan, en la parte de salario y seguridad social, se le preguntó a quien hacía la liquidación que si el salario fijo presentó variación en los últimos 3 meses y se respondió que no, el caso no lo dice. Esto es de suma importancia responderlo, como les decía, en la orientación de salario y seguridad social, precisamente por el tema de la liquidación de prestaciones sociales. Mire que si el salario fijo presentó variación en los últimos 3 meses, significa que yo debo utilizar el promedio del último año de servicio de salarios para determinar las cesantías de este empleado. Pero como Jonathan tiene un salario fijo pero no presentó variación, en este caso por norma, como es salario fijo sin variación, entonces tomo el último salario mensual devengado por Jonathan, que como sabemos pues siempre ha sido de 2 millones de pesos. Ahora, cuando si hay un salario variable, siempre, acá está, si el salario es variable, siempre se debe tomar el promedio de los salarios devengados en el último año. Es decir, si estamos liquidando a un empleado que tenía salario variable, esta tabla en la parte de salario y seguridad social siempre debe ir diligenciada esta tabla para poder que el sistema tome el último año de servicio, ¿cierto? Determine la variación, y acá siempre debería ir sí, ¿cierto? O si Jonathan hubiese tenido variación en los últimos 3 meses, yo acá tendría que colocar que sí y mostrar esta tabla completamente diligenciada para el caso y tener en cuenta la cantidad de meses con valores, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? A Jonathan le aplica el último salario mensual devengado, es decir, los 2 millones. ¿Por qué? Porque Jonathan tenía un salario fijo sin variación, ¿sí? Para el caso de salario fijo pero con variación, tomamos el promedio de todo el último año, o en el caso de salario variable también tomamos el promedio del último año. Que si el liquidador sí tiene en cuenta eso, Jonathan, sí lo tiene en cuenta. Por eso acá en la parte de salario y seguridad social pregunta explícitamente si el salario fijo que tuvo Jonathan presentó variación en los últimos 3 meses, y ya dijimos que no, ¿sí?
Por eso acá en la parte de información general pregunta el sistema qué clase de salario tiene el empleado, fijo o variable, ¿sí? Porque si es variable, entonces acá en salario y seguridad social va a ir sí, presentó variación y se debe diligenciar completamente esta tabla. O si es fijo como Jonathan, también pregunta si tuvo variación en los últimos 3 meses. Si acá es un sí, pues hay que diligenciar la tabla por completo, ¿sí? Ahora, si Jonathan no trabajó los 12 meses, o sea, un último año de servicio, sino que, qué sé yo, lleva 5 meses, por ejemplo, pues entonces simplemente se diligencia la formación con los meses que se tengan, los 5 o los 6 meses, ¿cierto? Digamos los 5 meses o 6 meses, y acá donde dice cantidad de meses con valores, pues tendríamos que colocar 6 meses como lo vimos en la orientación anterior, ¿cierto? Recordemos que esto ya lo vimos en la orientación anterior, estamos recordando y verificando que el sistema se tenga en cuenta todos los posibles casos. Acá estas son las únicas preguntas que hace respecto a cesantías, y ya vemos que arroja acá la sección de cesantías, me arroja el valor exacto para cancelar y me dice exactamente cuáles son las variables que se tuvieron en cuenta para efectos de que el empleado que reciba esta liquidación pues tenga una noción de que realmente se le cancelaron las prestaciones sociales respecto a cesantías como tenía que ser. Para comprobar el funcionamiento del liquidador automatizado vamos a hacer esos casos hipotéticos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, Jonathan sí presentó variación. Vamos a decir que Jonathan sí presentó variación. En el caso de que sí presentó, entonces yo debo tener la información del último año de servicio de Jonathan, ¿cierto? En este caso, como tenemos en cuenta, si Jonathan trabajó apenas desde el 1 de enero del 2020, o sea que debemos tener informaciones desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y junio no la tenemos completa porque en junio se retiró, ¿cierto? O sea, realmente tenemos desde enero a mayo 5 meses, ¿sí? Digamos, entonces estos últimos 5 meses el salario de Jonathan, digamos que siempre fue de 2 millones. ¿Qué meses? De enero a mayo, ¿cierto? Porque Jonathan entró en enero, o sea que no es posible tener esta información, sería ilógico. Entonces digamos que tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y Jonathan se retiró el 20 de junio, pero entonces el 20 de junio no hay una información completa, no puedo hacer el promedio con esa información. Entonces tenemos los datos históricos de enero a mayo, 2 millones. Vamos a decir que por acá en este mes tuvo una bonificación de 150.000 habitual, ¿cierto? Acá que constituye salario. Vamos a decir que Jonathan tuvo en este mes tuvo 70.000 pesos por concepto de horas extras. Acá tuvo en este mes unos recargos por dominical y festivo de 120.000 para efectos de que haya una variación, ¿cierto? Entonces que tenemos que en enero fueron 2 millones, en febrero 2.070.000, en marzo 2 millones, en abril 2.150.000 y en mayo 2.150.000 para efectos de liquidez. Entonces que tenemos 5 meses acá, de enero a mayo, y el sistema nos consulta cantidad de meses con valores, entonces 5, haga el promedio con 5, lo que significa que el promedio de vengado en el último año de servicio para este caso son 2.068.000 pesos. Continuamos, ¿cierto? En la parte de cesantías, que si han sido liquidadas y pagadas, no, correcto, no han sido. Entonces no le voy a dar una fecha de inicio porque necesito que me calcule desde que empezó el contrato. Utiliza días laborados calculados, sí, utilícelos desde que empezó el contrato y listo. Ya tengo toda la información. Voy a la parte del formato final y vemos la sección de cesantías. Fecha de inicio 1 de enero del 2020, correcto. Días liquidados 170, correcto, cierto. Recordamos acá los días liquidados que tenemos también
el salario base 2.068.000, ¿sí? Observemos, ya cambió 2.068.000, por lo tanto aquí en las cesantías el salario base mensual es 2.068.000 y ya cambió, entonces habría que pagarle son 976.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo acá en salarios que Jonathan, aunque tenía un salario fijo, presentó variación en los últimos 3 meses, y por norma, revisemos que por norma, si se trata de un salario fijo sin variación, tomo el último salario mensual. Pero si se trata de un salario fijo con variación, como en este caso de Jonathan, que estamos haciendo hipotéticamente de que si tuvo variación, ¿cierto? Acá observamos, dice la norma que si tuvo variación, si es un salario fijo con variación, entonces debe tomar como base es el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, y el liquidador se enteró que sí, que es un salario fijo pero que sí presentó variación, entonces él vino y tomó el salario del último año de servicio, 2.068.000, y con ese saldo es que calculó el tema de lo que son las cesantías. Vamos entonces a observar lo que corresponde a los intereses sobre las cesantías, que va muy ligado con lo que son las cesantías realmente, ¿cierto? ¿Para qué se pagan intereses a las cesantías? Simplemente para otorgar un reconocimiento financiero para la retención, o más bien por la retención anual que se le hace al empleado de esas cesantías. No, cuando hablamos de retención no nos referimos a retención en la fuente ni nada de eso por el estilo. Estamos refiriéndonos a que como al empleado se le retiene ese valor de cesantías todo el año, ¿cierto? Y va y se le consigna en un fondo, no se le consigna, digamos, directamente a él. Y no es que cuando se le pague la nómina se le pagan las cesantías, no, a él se le retiene ese valor hasta que se retire o hasta que pase el año y le consigne. Entonces, por haberle retenido ese saldo de cesantías, por eso la ley dice que hay que pagarle unos intereses sobre esas cesantías. ¿Cómo se pagan? También anualmente como las mismas cesantías, pero tienen una fecha máxima de pago que es hasta el 31 de enero del año siguiente, ¿sí? Es decir, a todos los empleados se les paga interés sobre las cesantías a más tardar el 31 de enero del otro año, ¿cierto? Y siempre se pagan directamente al empleado. Aquí ya no se consignan a ningún fondo como en el caso de las cesantías. Se pagan directamente al empleado. Entonces, si el empleado pasa de un año a otro laborando, pues se pagan intereses de esta forma a más tardar el 31 de enero. Pero si el empleado se retira, o sea, se liquida el contrato, en ese momento también hay que pagar intereses sobre las cesantías. En cualquiera de los dos casos, ese dinero se consigna directamente al empleado. ¿Cuánto se debe pagar de intereses sobre cesantías? La norma establece que se debe cancelar un 12% del total de las cesantías, un 12% del total de las cesantías anuales, o de manera proporcional al tiempo trabajado. Es decir, si interpretamos esto en forma matemática, la fórmula para calcular los intereses sobre las cesantías sería las cesantías por los días trabajados de ese empleado por 0.12, ¿sí? Que recordemos que matemáticamente un 12% es lo mismo que tener 0.12 en términos de número y no en términos de porcentaje, ¿cierto? Entonces, esas cesantías se multiplican por los días trabajados y a eso se multiplica por 0.12, y a ese resultado que nos dé se divide entre 360, ¿cierto? Porque como son anuales, ya sabemos por qué. Entonces así se liquidan los intereses sobre las cesantías. ¿Qué podemos identificar aquí? Que son muy simple el cálculo para intereses sobre las cesantías. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos son las cesantías. Necesitamos ese es el dato de las cesantías. Siempre vamos a necesitar primero las cesantías, el valor de cesantías, para saber cuánto pagamos por intereses, ¿cierto? Porque los intereses son sobre las cesantías. Porque también nos preguntan días trabajados, pero los días trabajados van a ser los mismos de días trabajados que se tuvieron en cuenta para las cesantías. Observemos acá en nuestra hoja de cálculos, observemos acá intereses sobre las cesantías. La fórmula es cesantías por los días trabajados por 0.12,
¿cierto? 12% entre 360, esa es la fórmula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si cogemos la norma, el artículo que vimos en la presentación, lo pasamos matemáticamente, este es el resultado. ¿Qué datos necesitamos? Las cesantías. Ya tenemos las cesantías acá. Las cesantías para este empleado, observemos acá, que son 944.000, ¿cierto? Dijimos, los días trabajados para este empleado Jonathan son 170, ¿cierto? O 170 es el dato. Entonces ya tenemos simplemente que aplicar la fórmula. Decimos al Excel igual a, vamos a hacer toda esta línea de arriba, las cesantías. Tomo las cesantías, multiplico acá por los días trabajados, es decir, estos 170, también multiplique por 0.12, que es un número, ¿cierto? O sea, siempre va a ir 0.12, cierro el paréntesis, es decir, estoy cerrando ya toda esta fórmula de arriba, y a eso que me dé acá en la línea de arriba, divídela entre 360 y el resultado son 53.519 pesos. Eso es lo que se le debe cancelar a Jonathan, a este empleado, por concepto de intereses sobre las cesantías. Vamos al liquidador. Tenemos acá en la parte de prestaciones sociales, pasamos a intereses sobre las cesantías. Vemos que nos solicita simplemente dos preguntas. Los intereses sobre las cesantías han sido liquidados y pagados en los tiempos establecidos. Pues como él apenas empezó el 1 de enero, ¿cierto? Y se retiró el 20 de junio. Pues entonces los intereses de las cesantías a él no se le han llegado a pagar. Pasa igual que con las cesantías, no se le han liquidado ni pagado, nada por el estilo. Entonces, por lo tanto, no necesitamos dar una fecha de inicio para la liquidación de los intereses, porque realmente nunca le han pagado. Necesitamos es que el sistema tenga en cuenta desde que empezó el contrato, es decir, el 1 de enero del 2020. Eso es lo único que nos solicita el sistema. De resto, él va a tener en cuenta todo automatizadamente. Vamos a observar. Primero, volvamos acá. Tenemos el liquidador como estaba, que es que Jonathan no tiene variación, ¿cierto? Por lo tanto acá no tuvo, para efectos de no generar inconsistencia, ¿cierto? Este es el caso real, el que venimos trabajando. No tuvo salario, tiene un salario fijo pero no tuvo variación, entonces acá no hubo ningún tipo de variación. Por lo tanto, aquí en liquidación observemos que las cesantías ya están normales, ¿cierto? Son 2 millones y se le pagan 9.44. Listo, cesantías ya estamos bien. Intereses a las cesantías ya vimos. Lo único que hay que diligenciar, vamos a observar en la parte de liquidación. Miramos aquí la sección intereses a las cesantías. Fecha de inicio para liquidación el 1 de enero del 2020. Correcto, ¿cierto? Esa es la fecha. Porque Jonathan no lleva ni un año de trabajo. ¿Sí? Días liquidados 170. ¿Por qué? Porque son los mismos de las cesantías, ¿cierto? Y ya observamos aquí que son 170 cuando calculamos los días de cesantías. ¿Qué más nos dice el liquidador? El salario base son 2 millones, que es el salario base sobre el que se tuvo en cuenta para las cesantías, ¿cierto? En ese sentido, observemos el resumen de liquidación de pagos, intereses, cesantías, cálculo de liquidación. ¿Qué tomo en cuenta? No 2 millones, ¿cierto? Porque 2 millones es el salario base para efectos de las cesantías, ¿cierto? Entonces, ¿qué tomo en cuenta acá? 944.444, que es el valor de las cesantías, lo dice la fórmula, ¿cierto? Acá están, fórmula, intereses, cesantías. Tomo las cesantías por los días trabajados por 0.12. El liquidador que hace, aquí tomo las cesantías 944.000 por los días trabajados por 0.12 dividido entre 360. El liquidador dice que hay que pagar por intereses 53.519 pesos. Observemos acá en el cálculo manual que hicimos y el resultado es correcto. Eso es lo que hay que cancelar por intereses sobre las cesantías. Ok,
para efectos de no hacer tan extenso el video de la tercera orientación que responde a prestaciones sociales, vamos a subdividir esa orientación de prestaciones sociales en dos videos, ¿sí? Mínimo, porque resulta muy extenso y la idea no es hacer los videos que se vuelvan complejos para su posterior visualización, ¿cierto? Entonces este es la primera parte de la orientación 3 que corresponde a prestaciones sociales. ¿Cuál es la primera parte? Cesantías e intereses sobre las cesantías, ¿cierto? Esta primera parte. Posteriormente ya entonces vamos a subir lo que corresponde a prima de servicios y vacaciones. La idea es hacer unos videos que resulten amenos y no tan engorrosos ni tan empalagosos con efectos de tiempo, y que se pueda entender fácilmente paso a paso. Recordemos, porque la idea es que sea un curso completo, ¿cierto? En ese sentido, entonces vamos a dejar hasta aquí este video. Recuerden estar pendientes de que subamos la segunda parte, que es la misma orientación 3 de prestaciones sociales y va a corresponder a prima de servicios y vacaciones, ¿sí? Para que por favor estén pendientes, por favor compartan, comenten sus dudas, sus inquietudes, su interés por el liquidador, cualquier tipo de interacción que hagan con todos los videos. Recuerde que es lo único que se solicita para que posteriormente, terminado el curso, ustedes se queden con este liquidador completamente gratis, ¿sí? Es lo único, o los únicos requisitos que se solicitan, ¿sí? Entonces por favor estar pendientes, compartan, comenten, y eso ha sido todo por este video. Entonces recuerden que les habló Jonathan Henao y nos vemos en la segunda parte de esta orientación 3 de prestaciones sociales. Que estén muy bien, hasta luego.